Hay una batalla que todos libramos por dentro, una que al final define nuestro éxito, no solo en el dinero, sino en la vida. Es la lucha constante por tomar el control de nuestra propia mente. Y la clave para empezar a ganar, bueno, empieza con una idea muy sencilla. Esta es la idea central del autor y trader Tom Hogarth. Es la base de todo lo que vamos a explorar hoy. Suena simple, ¿verdad? Si quieres ser dueño de tu futuro, primero tienes que ser dueño de tu mente. Lo que pasa es que decirlo es una cosa y hacerlo es otra muy distinta. Y aquí, justo aquí, es donde se complica todo, porque muchas veces nuestro mayor adversario no está ahí fuera, en el mercado o en los demás, no, está aquí dentro. Es nuestra propia mente la que se pone en medio, la que nos impide hacer eso que sabemos de sobra que podemos y debemos hacer. Venga, vamos a analizar esto a fondo. Lo primero es ponerle un nombre a ese enemigo interior. Hogarth lo llama la mente a la deriva, y entender este concepto es fundamental para descifrar por qué una y otra vez acabamos tropezando con la misma piedra, actuando en contra de nuestros propios intereses. Ese enemigo interior es bastante común. A ver, ¿qué es exactamente esta mente a la deriva? Pues es ese hueco tan frustrante que hay entre saber algo y hacerlo. Todos sabemos que deberíamos comer mejor, o hacer más ejercicio, o ser más disciplinados con nuestras finanzas. La teoría la tenemos clarísima, pero luego, en la práctica, la cosa cambia. Pues bien, esa brecha, ese limbo donde se pierden las buenas intenciones, ese es el campo de juego de la mente a la deriva. Y lo más curioso es que esto no es un fallo nuestro, no es que seamos unos desastres, es que es parte del diseño humano. Nuestra mente, por naturaleza, tiende a divagar. Si no la estamos dirigiendo de forma activa consciente, pues se va por ahí. Se convierte en una simple pasajera en lugar de ser la piloto. Y esta es la cruda realidad. No podemos dar por hecho que nuestra mente va a actuar siempre a nuestro favor. Hay que guiarla. Bueno, para que todo esto no suene a pura teoría, vamos a ver un ejemplo real, uno muy crudo, muy visual, de lo que pasa cuando la mente a la deriva toma el control. Es un vistazo a cómo se ve el autosabotaje en estado puro, cuando hay mucho en juego. ¡Ojo a esto! Antes siquiera de enseñaros el gráfico, las propias palabras de Hogarth ya nos ponen en guardia. Nos está diciendo, preparaos, porque lo que vais a ver es un momento de debilidad total, una serie de decisiones que no tienen nada que ver con la lógica y sí mucho con el impulso más irracional. La cifra es un puñetazo, $48.000. Nos da una idea de la escala del desastre mental que estamos a punto de ver. Esto no fue un pequeño despiste, no, fue una implosión financiera en directo. Y aquí está, la prueba del delito. Fijaos bien en el gráfico, porque es una lección en sí mismo. Hogarth entra corto pensando que el mercado va a caer, pero el mercado sube. En vez de asumir la pequeña pérdida y cerrar, ¿qué hace? Pues lo peor que se puede hacer. Añade más a la posición perdedora, y otra vez, y otra. Cada flecha que veis ahí es una dosis más de esperanza ciega contra la pura realidad del mercado. Es una bola de nieve de malas decisiones que acaba, como veis, en una pérdida masiva. Y esta es la parte más alucinante de todas. En medio del caos, con el dinero yéndose por el desagüe, el propio autor se escribe eso a sí mismo, en el mismo gráfico. Es una bofetada de realidad, una autoevaluación brutalmente honesta, en tiempo real, cero excusas, solo una confrontación cara a cara con su propio autosabotaje. Y es que este acto de honestidad radical, por doloroso que sea, es el primer paso para poder cambiar las cosas. Vale, la pregunta es obvia. ¿Y cómo se lucha contra esto? ¿Cómo se puede entrenar una mente que tiende a autodestruirse? Pues Hogarth propone una solución, pero ya os aviso que no es la típica que sale en los libros de autoayuda. Es un método poco convencional, casi a la contra, para forjar una disciplina de hierro. Mirad, aquí están los pasos. Es como ir al gimnasio, pero para la mente. En lugar de esperar a que el estrés del mercado le pille por sorpresa, él lo provoca a propósito en un entorno seguro. Cierra los ojos y se imagina los peores escenarios, operaciones que van en su contra, beneficios que se esfuman en segundos, y practica su respuesta una y otra vez. Se trata de crear memoria muscular mental, para que, cuando la presión sea real, la reacción correcta sea casi automática. Y aquí es donde su método choca de frente con el típico consejo que oímos por todas partes. La sabiduría convencional te dice, piensa en positivo, visualiza el éxito, no tengas miedo. Hogarth, en cambio, propone justo lo contrario. Dice, visualiza el fracaso, imagina el peor escenario posible. Él usa el miedo a perder, esa aversión al desastre, como el combustible que le obliga a mantenerse centrado y hacer lo correcto. Esta frase lo resume todo a la perfección. Para él, la comodidad de pensar en el éxito no es un motor tan potente como el dolor de imaginarse el fracaso. Es el deseo de evitar las espinas, la pérdida, la ruina, la vergüenza de la indisciplina, lo que de verdad le obliga a estar alerta y a no desviarse del plan.
Muy bien, pero ¿todo este entrenamiento mental tan duro funciona de verdad en el mundo real cuando las cosas se ponen feas? Pues vamos a ver un caso práctico en el que esta preparación marcó toda la diferencia entre un día de pérdidas y un día de ganancias en medio del caos. Ponernos en situación. Es un día de trading rarísimo. A la derecha, el precio del petróleo se está hundiendo. Es pánico total. A la izquierda, el índice Dow Jones, que normalmente se movería de forma parecida, está ahí, tan tranquilo. Esta desconexión, esta ruptura de lo que se supone que debe pasar, genera una incertidumbre tremenda. Es el escenario perfecto para cometer errores. Y efectivamente, los errores no tardaron en llegar. Primero, apuesta a que el Dow por fin va a caer y pierde dinero. Vale. Cambia de idea, apuesta a que va a subir y vuelve a perder. Ya frustrado, convencido de que la caída es inminente, vuelve a vender, justo en el peor momento posible. 3 operaciones, 3 errores seguidos. Para la mayoría, esto sería un hasta mañana, apaga y vámonos. Pero aquí, justo aquí, es donde se nota el entrenamiento. En lugar de dejarse llevar por el pánico y la frustración, hizo algo radical. Parar, respirar y, lo más importante, verbalizó el problema. Se lo preguntó en voz alta a un amigo. El simple hecho de formular la pregunta, de sacarla de su cabeza, le ayudó a verlo todo desde otra perspectiva, a romper ese círculo vicioso. Y este es el resultado final. Esa simple pausa le dio la claridad para reevaluar la situación. Entendió que el mercado, a pesar de la señal confusa del petróleo, estaba en un día de tendencia alcista. Volvió a entrar, pero esta vez en la dirección correcta. Y no solo recuperó todo lo perdido, sino que acabó el día con beneficios. La resiliencia mental, esa que había entrenado, le permitió volver a la partida y ganarla. Ahora vamos a hacer zoom hacia afuera, porque esta lección es mucho más grande que el trading. De lo que estamos hablando es de un principio universal para el cambio personal, de cómo reescribir esos patrones que nos definen, para bien y para mal. Y esta idea es potentísima. No somos seres caóticos o aleatorios, somos criaturas de hábitos. Nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, todo sigue patrones que hemos ido construyendo con el tiempo. Y si lo piensas, la suma de todos esos patrones automáticos es, básicamente, nuestra personalidad. Así que el kit de la cuestión es este. Si se quiere cambiar un resultado en la vida, da igual si es en las finanzas, en la salud, en las relaciones, no basta con desearlo con muchas fuerzas. Hay que bajar al código fuente. Hay que identificar cuál es el patrón de comportamiento que está causando el problema y, a base de repetición consciente, como ese calentamiento mental que vimos, construir un patrón nuevo y más fuerte que lo reemplace. Y esto nos conecta con la idea central de todo. El camino para mejorar no es evitar los fallos a toda costa, es usarlos. Cada error, cada pérdida es una radiografía perfecta de nuestros patrones defectuosos. Aceptar el fracaso, mirarlo de frente y analizarlo con honestidad, eso y no otra cosa es el verdadero combustible para el crecimiento. Y con todo esto llegamos a una reflexión final. La historia de la mente a la deriva no es solo sobre un trader y sus gráficos. Es la historia de cualquiera que alguna vez se ha propuesto algo y a mitad de camino se ha encontrado a sí mismo saboteándose. La pregunta clave entonces no es si tenemos estos patrones, porque los tenemos todos. La pregunta es cuál de ellos es el que más nos está frenando ahora mismo. Y quizás la pregunta más importante de todas sea, ¿qué pasaría si dejáramos de ser sus víctimas y empezáramos hoy mismo a reescribirlo?